Hola, gente bonita. Nuevamente con ustedes para abordar un tema de estudio muy importante, el cual lleva por título Redacción de la monografía. Para ello, vamos antes a revisar qué es redacción. La redacción consiste en realidad en la expresión escrita de todos los conocimientos, estos que deben estar previamente ordenados, es decir, que si estos están expuestos en forma clara y precisa, respetando las reglas gramaticales, vamos a entender bien lo que es redacción. También debemos tener en cuenta lo siguiente: consideraciones prácticas para poder escribir un texto investigativo, como en este caso lo es una monografía. 1. Utilizar los términos precisos. Y si hubiere dudas, pues es necesario consultar con el diccionario o con algún diccionario digital. 2. Escribir en tercera persona, pero esto es aconsejable, no es obligatorio. 3. Tener en cuenta lo que en anterior diapositiva ya relevábamos acerca de las normas gramaticales, el uso de los signos de puntuación. Y dentro de ello es necesario aclarar dentro de este punto, que es en cuanto a la gramática y puntuación, procurar que las oraciones sean completas, es decir, que estos tengan sintagma nominal, sintagma predicativo, y que no sean simplemente frases aisladas. Procurar que éstas tengan oraciones cortas. Luego está el evitar repetir expresiones innecesarias en este tipo de textos. Otro aspecto a considerar es coordinar bien los tiempos verbales. Por ejemplo, si se utiliza el tiempo pasado, no se puede cambiar al tiempo presente en el mismo párrafo y viceversa. Mantener el tiempo verbal. Y en cuanto a los signos de puntuación, colocar donde corresponden los puntos que dividen las oraciones. Si se cambia de párrafo, se coloca punto y aparte, etc. Las comas se utilizan para separar una serie de situaciones, pero no debemos olvidar la función de cada uno de estos signos de puntuación. Y la conjunción se coloca siempre antes del último término de la lista. Tenemos el punto 4, evitar en la medida de lo posible la adjetivación. En los textos investigativos, como ser en las monografías, tesis u otros, el autor, en este caso el estudiante, tiene que procurar ser más objetivo y no tendencioso. Evitar lo subjetivo, evitar lo que es el uso indiscriminado de adjetivos. Tenemos otro aspecto a considerar, es evitar el lenguaje ampuloso y afectado. Con esto, pues, se hace referencia a aquella tendencia de que algunos escritores o estudiantes abusan del pleonasmo y lenguaje muy rebuscado, que lo torna esto en algo ininteligible. Ahí tenemos, entre comillas, algo que es necesario rescatar. No es propia de un trabajo científico literario una prosa abigarrada, barroca o pomposa, salvo que se pretenda ocultar carencia de ideas o presentarse con pretensiones de genio. El punto 6, la redacción científica ha de guardar en su estilo un cierto ascetismo literario. En este caso debemos siempre considerar que la redacción en este tipo de textos debe ser llana, directa y precisa. Otro punto, una monografía escrita tiende a tener y debe tener un buen estilo, siempre teniendo en cuenta estos aspectos que, de manera redundante voy a nuevamente indicar.
las cuales son la precisión, fluidez, concisión, la unidad que debe haber entre uno y otro término. Otro punto, distribución del mismo en párrafos breves que encierren ideas concretas y completas. Otro punto, la objetividad que se debe remarcar en este tipo de textos investigativos a la hora de redactar, la impersonalidad en la descripción de hechos o fenómenos. ¿Qué podemos decir acerca del estilo? Sabemos que el estilo viene a ser algo peculiar de uno. Esto no puede copiarse. Cada estudiante, cada escritor, cada individuo tiene su propia forma, en este caso, de escribir. Entonces, ¿a qué atribuimos el estilo? A ese conjunto de características de redacción que afectan y dan ese sentido único a este escrito. Por tanto, viene a ser una esencia particular quien está escribiendo. Y para ello hay estas recomendaciones que debemos tener en cuenta, que son los siguientes: dejar claro los planteamientos, cuidar el lenguaje, que sea sencillo antes que elegante, objetivo antes que extenso y claro antes que rebuscado. Otra recomendación es utilizar moderadamente los adjetivos, que ya en anterior diapositiva indicábamos de que no se debe usar indiscriminadamente los adjetivos. Otro aspecto a considerar es evitar la constante repetición de términos. Y para ello pues hacemos uso de estas palabras sinónimas que es bueno recordar y a la hora de redactar nos van a ser útiles. Y otro, evitar todos los vicios de la escritura para no caer en el lenguaje vulgar y siempre mantener un lenguaje culto, un lenguaje que pueda en este caso comprender quien va a ser receptor de toda esta información. También cabe relevar este aspecto importante. En cuanto al plagio académico, compartirles que según la Real Academia Española, plagio se conceptualiza, se denomina de esta manera, se define como la acción y efecto de plagiar, copiar en lo substancial obras ajenas dándolas como propias. Es decir, cuando uno hace suyo algo que no le pertenece. Y considerar lo siguiente para evitar el plagio. Emplear la paráfrasis, que es algo bien importante. ¿Qué entendemos y qué debemos nosotros comprender como la paráfrasis? Es cuando se expresan las ideas de un texto con diferentes palabras, utilizamos sinónimos, se puede cambiar la estructura, pero siempre teniendo en cuenta la fuente de referencia original. También podemos recurrir al resumen, solo extraer los puntos principales, siempre teniendo en cuenta la esencia original de aquel documento. Otro aspecto a considerar para evitar el plagio también es el uso de las comillas. Entre comillas, siempre las palabras textuales del autor. Tener en cuenta las citas que vamos a, en un siguiente estudio, revisar cómo podemos, en este caso, respetar con diferentes citas directas o indirectas para no apropiarnos aquella idea que no nos pertenece. Y dentro de ello también compartirles lo siguiente, que hay sanciones cuando uno comete
este tipo de delito, porque es así, es un delito el plagio académico. De acuerdo a la normativa en el Código Penal boliviano y en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y la Ley 1322 que protege los derechos de autor, no podemos apropiarnos ideas, escritos que no nos pertenecen. Y bueno, este tipo de acciones tiene sanciones hasta de cárcel. Aquí voy a compartirles las referencias de donde se ha podido extractar este material de apoyo para que ustedes también puedan rebuscarlo y puedan volver a revisar. Gracias por su atención y bueno, espero me regalen un like, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para más notificaciones. Que tengan un lindo día.